Para la técnica de valoración de la articulación temporomandibular le vamos a pedir al paciente que se encuentre en posición de 0 grados, es decir, neutro. Vamos a pedirle que ejecute el primer movimiento, que es la depresión de la mandíbula, y vamos a hacer la respectiva valoración con cinta métrica. Ayudamos al paciente a estabilizar y le vamos a pedir que realice el movimiento. Vamos a medir la distancia entre los dientes incisivos centrales superiores y los dientes incisivos centrales inferiores. Su rango de movimiento es de 5 centímetros. El siguiente movimiento que realiza la articulación temporomandibular y la desviación lateral de la mandíbula, le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento. Se va a medir la distancia entre los dientes incisivos centrales superiores hasta donde llegue el movimiento de lateralidad. Su rango de movimiento en este movimiento es de 2.5 centímetros. Por último, el tercer movimiento que realiza esta articulación es la protrusión de la mandíbula. En este movimiento se va a medir la distancia entre los dientes incisivos centrales superiores y los incisivos centrales inferiores. Le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento. Su rango de movimiento en este movimiento es de 1 centímetro. Seguimos con la valoración goniométrica del raquis cervical. Esta articulación realiza los movimientos de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, lateralidad izquierda y derecha. Empezaremos con la flexión. Le vamos a pedir al paciente que se encuentre en sedestación con 0 grados de movilidad, es decir, en posición neutra. Le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento en cuanto tengamos el goniómetro colocado. Flexiona, por favor. El rango del movimiento del paciente es de 30 grados. Para la valoración de la cinta métrica se va a medir la punta de la barbilla con la escotadura external. Igualmente le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento y después de esto vamos a proceder con la medición. Realice el movimiento, por favor. El rango de movimiento del paciente es de 4 centímetros. El siguiente movimiento que vamos a valorar es la extensión. Para la extensión, nuevamente le vamos a pedir al paciente que se coloque en posición neutra y el goniómetro va a ir colocado de la misma manera que en la flexión, que en el movimiento de la flexión. Vamos a colocar el goniómetro y posterior a ello vamos a pedir al paciente que haga el movimiento. Extensión, por favor. En la valoración con cinta métrica vamos a medir nuevamente la punta de la barbilla con la escotadura external. Le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento y posterior a ello continuaremos con la medición. Extensión, por favor. Su rango de movimiento en cuanto a la cinta métrica es de 20 centímetros. El siguiente movimiento que vamos a valorar es la inclinación lateral derecha e izquierda. La posición del goniómetro será la siguiente. El eje o fulcro lo vamos a situar sobre la apófisis espinosa de C7. El brazo fijo va a ir perpendicular al suelo y el brazo móvil se va a alinear a la línea media de la cabeza. Ya teniendo el goniómetro en la posición, le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento.
Vamos a ubicar la vértebra C7 y posterior vamos a colocar el goniómetro. Ya que la encontramos, colocamos el goniómetro y le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento. Puedes lateralizar. El paciente tiene 22 grados en el rango de movimiento. Para la medición con cinta métrica vamos a medir la distancia entre la apófisis mastoides y el borde lateral de la apófisis acromial. Nuevamente le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento y posterior a ello vamos a realizar la medición. La distancia que tiene mi paciente en cuanto al rango de movimiento es de 12 centímetros. El último movimiento que vamos a realizar es la rotación derecha e izquierda. Para su valoración le vamos a pedir al paciente nuevamente, como en todos los movimientos anteriores, que se coloque en posición de 0 grados, es decir, 0 grados de rotación, lateralización, flexión o extensión. El goniómetro lo vamos a colocar de la siguiente manera. El eje o el fulcro va a ir en la zona central craneal de la cabeza. El brazo fijo va a ir paralelo a una línea imaginaria entre las dos apófisis acromiales. Y el brazo móvil lo vamos a alinear a la punta de la nariz. Ya que tenemos alineado el goniómetro, le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento. Rotación, por favor. El rango de movimiento en la rotación de mi paciente es de 40 grados. Para la valoración con cinta métrica es la misma posición, posición en 0 grados. La distancia que vamos a medir es entre la punta de la barbilla y la apófisis del acromion. Le vamos a pedir al paciente nuevamente que realice el movimiento de rotación y vamos a proceder con la medición. La rotación, por favor. La distancia en cuanto a la rotación de mi paciente es de 13 centímetros.